Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado, el prójimo más desamparado. Apóyelos. 809-443-8010. También aquí en Santo Domingo, el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Un lugar, como hemos señalado, para formar jóvenes en alto riesgo de la sociedad. Como decíamos ayer, esa es la masa delincuencial del país, está en esa condición etaria de jóvenes entre 18, 17, porque hay muchísimos menores, 17, de 17 a 30, a 35 años. Ahí es que está la delincuencia. Entonces, esos son los jóvenes que hay que formar, o tratar de formar, porque imagínense, muchos están tan deformados que es difícil ya, como dicen, intentar hacer una modificación de su modus vivendi. Pero esto no se puede perder la esperanza. Tenemos ese tipo de instituciones que ojalá crezcan como hongos en el país. Y los institutos técnicos y la concienciación de estos jóvenes, porque hay muchísimas escuelas y oportunidades para estudiar, pero no quieren estudiar. Son más que los niños, ni estudian ni trabajan, pero entonces se dedican a robar, a atracar y a matar. Y hacer actos sicariales, o sea, cosas terribles. Y violan mujeres, y eso entonces es una masa delincuencial ya peligrosa e increciendo. Entonces, vamos a ver en qué termina el plan del gobierno, o un nuevo plan, que diríamos es otro marco, tal vez no se quede en otro marco prometedor para acciones futuras. Pero bien, vamos a apoyar instituciones como el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el presidente hizo una reunión antes de ayer con los embajadores de países, principalmente aquellos países que tienen interés en que Haití pueda echar hacia adelante, pueda andar, cosa que es muy difícil porque ya es prácticamente un inválido, no un inválido, un país discapacitado, vamos a llamarle así, inviable, como se le ha señalado también, un país que no tiene ni siquiera el Estado, o el gobierno no tiene ni siquiera el monopolio de la fuerza, el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Entonces el presidente, que anunció que se iba a involucrar en una campaña de ayudar a Haití con las maternidades o los paritorios en la frontera, en el lado haitiano, por lo menos corregido el canciller de la República, reconocido pro-haitiano, y que señaló que se iban a hacer en Dajabón, en su paritorio. Entonces, bueno, eso creó inmediatamente, como dicen, eso fue como un sprint, eso fue una alarma. Y entonces el presidente, bueno, pues corrigió eso y dijo que quería ayudar haciendo una campaña de involucrar países que tienen interés en sacar a Haití de ese tollo en que está Haití. Y el presidente hizo esta reunión para oír los embajadores o a través de ellos transmitir sus buenos deseos y que esta gente, vía sus cancillerías, transmiten a sus gobiernos y ver cuál es la posibilidad, si es que realmente tienen interés. Porque ellos conocen mejor que nosotros la situación de Haití. En Europa saben mejor que nosotros la situación de Haití. Porque nosotros nos involucramos poco con Haití. Pero ellos, supuestamente, ellos se involucran muchísimo.
y tienen sus representantes allí. Ellos saben la situación. Y en Naciones Unidas más, porque tuvo 15 o 16 años administrando ese territorio. Inmanejable. Es decir, que ni siquiera Naciones Unidas pudo con ellos. En Haití se ha gastado un dineral. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se lo roban los funcionarios, los políticos, los militares, son los que se quedan con ese dinero. Y las ONG, que también vías ellos se hacen muchísimas operaciones. Y entonces Haití está como desamparado. El que se pone a hacer apoyo por Haití, yo creo que pierde su tiempo. Y yo no quisiera que el presidente de la República Dominicana pierda su tiempo con esa gente. Aquí se hizo, yo recuerdo en Bávaro, una reunión que hizo Leonel Fernández, pero una cosa internacional y todo. Y eso fue un apaviento para ayudar a Haití. Pero nadie, que no aparece nadie que quiera dar. La señora Roberto Jacobson, una funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que está encargada de las políticas del hemisferio occidental en el área de Centroamérica, Caribe y América Latina. Esa señora dijo que Estados Unidos dispone de 4.000 millones de dólares para ayuda a la región, pero que a los gobiernos que no cuenten con sus apoyos, porque ellos no le tienen confianza a los gobiernos. O sea, las pruebas que hemos dado es que son gobiernos corruptos, funcionarios corruptos y políticos corruptos, y corruptores, voraces, quizá los más voraces, como yo decía ayer. América Latina no tiene hoy ni siquiera jefe de Estado, no tiene hombres de Estado, tiene jefe de Estado, pero no tiene hombres de Estado, están escasísimos o casi nulos. Entonces, en un ambiente como ese, que en cada país se repite la misma historia de la corrupción, llegan los presidentes y los partidos políticos, llegan con auras de saberlo todo, de resolverlo todo, y de que van a mejorar, y que van a cambiar, y que van a respetar, y van a impulsar el desarrollo, y terminan los países totalmente, prácticamente degollados. Verbigracia, República Dominicana, pues yo creo que los mejores ejemplos los tenemos nosotros mismos. Ustedes saben la laraca que hizo Danilo Medina y su equipo, de lo que ellos pretendían hacer y de lo que estaban haciendo. Y fíjense en el lodazal, en el cieno que terminó ese gobierno. Hoy en estado de acusación total. Entonces, América Latina está llena de eso. Los americanos no creen ya en jefes de Estado, ni creen en políticos, ni en organizaciones políticas. Entonces se han derivado por esas ONG, que son verdaderos mercenarios, porque se prestan para todo. Son bocinas, como se dice ahora, voces de alquiler o marchadores de alquiler, ocupan calles, hacen campamentos de lucha en plenas calles, pidiendo ¿qué? Lobbies sodomitas, pidiendo prácticamente la voladura de la fe, la voladura de Dios, de la creencia en Dios, de los, diríamos, de los valores éticos, de los propios derechos de los seres humanos. Porque fíjense cómo es, miren cómo es el comportamiento que tienen con el aborto. Vendrá la eutanasia, como yo decía ayer también. Vendrá la ingeniería genética. La iglesia tiene tiempo luchando con eso, contra esos grupos pagados por esos estados. Esos estados que en ambientes de geopolítica y de control de poblaciones juegan a todos esos lobbies. Y fíjense cómo hasta para controlar poblaciones sugieren fusiones, como es el caso de Haití y República Dominicana, y encuentran voceros que se prestan a esa actitud mercenaria. Entonces, yo creo que el presidente no debiera perder su tiempo con Haití. Que los haitianos resuelvan su problema. Que la comunidad internacional que conoce los problemas de Haití mejor que nosotros y mejor que el propio presidente Abinader, que se encarguen de Haití. Y nosotros encarguémonos de nosotros, presidente. Todo ese esfuerzo que usted está haciendo por Haití, olvídese de eso.
que después lo que van a interpretar es que que usted está enmascarando la actitud de cuidar el país por vía del muro o la verja que pueda controlar el ilícito, las operaciones del ilícito allí. Lo más que pueden interpretar y denunciarnos que nosotros estamos, o que usted está enmascarando esa decisión nacionalista, responsable de cuidar la soberanía, de cuidar nuestro país, y que usted lo está enmascarando con esa hipócrita ayuda para Haití. Eso es lo que van a decir, porque esa gente no agradece nada, y menos si sale de aquí de Santo Domingo. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, yo me voy a permitir con este yoísmo o este yo íntimo, me voy a permitir pedirle más al presidente. Además de Haití, salgámonos de ahí, presidente, sálgase de ahí. Luchemos por nuestro país. Lo que usted pueda hacer por Haití, desde aquí, que lo ayudemos, que lo que sea, repatrie, organícenlo, exíjale que le pongan documentos, que eso sí nosotros necesitamos, que todo extranjero que venga aquí venga documentado y con sus documentos registrados en consulado o en estaciones aduanales o de paso o de frontera, etc. Pero tienen que estar documentados. Esas exigencias son las que nosotros tenemos que pedir para Haití. Y que los niños de ellos, de esos ilegales que nacen aquí, que vayan a los consulados y registren sus muchachos allá, como hijos de extranjeros irregulares en este país. Van a su consulado, un libro, mira, anótalo ahí a Jean-Pierre y a Jean-Louis, que son todos igual. Que lo anoten allá. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Porque ellos hagan su cosa clara, bien, para nosotros aceptar a esa gente aquí. Repatriar los que andan dando tumbo aquí haciendo nada, pidiendo o vendiendo chuchería, una buhonería loca en todas las esquinas. Eso es lo que nosotros tenemos que disciplinar esa estadía de irregulares en este país, extranjeros irregulares en el país. Todo lo que esté irregular tiene que regularizarse de una forma documental. Y el que no está haciendo nada es para afuera que va. Si usted está trabajando, bueno, déjenlo ahí en el trabajo por lo menos. Siempre y cuando no atente contra la propia ley y el trabajo de los dominicanos, porque entonces, ¿para qué entonces existimos aquí? Esa es la parte, diríamos, migratoria. Ahora, la parte de la salud. El presidente Abinader. Este pueblo tiene un año luchando con un virus peligroso, con una pandemia terrible, y una gran parte de la población hemos tenido que resistir a las tentaciones de salir, de compartir con los familiares, con todo, porque la pandemia nos impidió todo, pero frenó también las actividades económicas del país, las actividades artísticas, las actividades culturales, toda la vida del país. Nos dejó en un estado casi de confinamiento hasta del ánimo. Así es que hemos estado. Entonces, si hemos logrado sobre esa base y la suerte de Dios, de la providencia que siempre ha cuidado este país, hemos logrado no minimizar las muertes, porque tenemos 3,000 y pico de muertos, 3,200, casi 3,300 muertos, y eso no se puede borrar ni con panegíricos, ni con ayudas sociales, ni nada. Esa compañía, ese luto tenemos nosotros que acompañarlo con los familiares, sus deudos, y saber que esa gente que murió es gente querida dominicana y que son familias dominicanas que han estado muy afectadas. Ahora, si nosotros hemos podido ir conteniendo este virus, un país que tiene unas deficiencias sanitarias
visibles. No voy a decir que son horribles, porque hay países que están, como se ha visto, en peores condiciones que nosotros. Y otros países que están en condiciones tan precarias, pero que Dios es que lo ha cuidado. Porque imagínense ustedes ese caso de Haití. O Cuba, que Cuba, aunque te dicen que tienen un sistema sanitario, pero es un país que ha estado prácticamente, bueno, ellos han tomado muchas medidas porque la dictadura y los regímenes de fuerza actúan con fuerza. Y ya es una población obediente a esos 60 años de dirección unipartidaria, dictatorial. Y ellos hacen mucha gala de ese sistema sanitario, pero no es que es verdad que Cuba tiene una universalidad de eso. Tiene muchísimas deficiencias, porque es un país que está muy pobre. Porque Cuba no es rico, aunque tenga buenos médicos, aunque tenga muchísimos médicos. Y aunque tenga hospitales, centros, pero le faltan los recursos económicos para adquirir todas las medicinas, los materiales médicos, etcétera. Hay muchísimos problemas, son países pobres. Y más ese que se ha empobrecido por el régimen. Un régimen que lo atrasa. Retrasador, esa es la verdad. Entonces, Dios ha cuidado de muchísima de esa gente y nosotros tenemos que incluirnos. Pero el país, hemos ido sorteando la situación. Y hay países que se ha visto, la gravedad de este virus es mayor. Pero el gobierno, el presidente únicamente, diríamos, el presidente imbuido de buena fe, de una reactivación o reanimación rápida de la economía, quisiera que las cosas despegaran y que fuera una explosión de actividades económicas, la inversión extranjera, el turismo, las actividades comerciales, industriales, etcétera, productiva en sentido general. Y el presidente quisiera que esas cosas sigan efervescentes. Bien, pero hay que entender que países como los europeos están hoy de rodillas, con virus, con una variante de ese virus, una para clima templado y otra para clima tropical, como si las cosas se dieran para que nadie escape de esto. Es decir, el hemisferio norte y el hemisferio sur y el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, los dos trópicos, están, cada uno dice, tienen su virus, su variante. Repito, como para que no escapemos de esa posibilidad. Entonces Europa está de rodillas. Señores, una dirigente como Angela Merkel se pasó 12 horas con todo su equipo de gobierno y gente de núcleos importantes empresariales de Alemania. Estamos hablando de la locomotora de Europa. Alemania prácticamente cerrado 15 días, tenía los comercios pequeños y medianos y las pequeñas empresas aturdidos prácticamente en la quiebra. Entonces abrieron. Inmediatamente que abrieron, la gente se reanimó y entonces esas cosas como que iban. Y bueno, la Semana Santa va a haber controles, pero además son 3 días que van a tener de asueto. Entonces la señora vino, eso fue en la madrugada, y ya en la tarde estaba ella diciendo que no, que volvían para atrás, que le iban a dar 2 días más. A la Semana Santa le iban a quitar 2 días más. Es decir, que restringía más las actividades. Entonces la gente protestó. Ella tuvo que venir a pedir excusa. Oigan, una mujer experimentada de 14 o 15 años en el poder, manejando a Alemania, manejando a Europa. Y cometen errores. Pero ella salió rápido del error. Entonces Europa está de rodillas, sin vacuna. Oigan bien, el número de enfermos aumenta. El número de hospitalizados, las muertes, confinamientos. Hay confinamientos de comunidades perimetrales. Países como España, las comunidades autónomas también están todas con muchísimas limitaciones. Es decir, Europa, que tiene un sistema sanitario fuerte, quizá el mejor del mundo, está prácticamente contenida, constreñida.
Entonces nosotros andamos aquí como si ya vencimos el virus. Entonces hay mucha gente que está preocupada. Y el presidente parece que no está muy preocupado con eso porque está en la apertura. El gobierno lo que está invitando prácticamente a la apertura, el turismo, el presidente va, da un Picasso allí, dice que la cosa está bien, que se está mejorando, que vienen 200,000 turistas. El turista que venga, si viene enfermo, bien, vino al hotel, se enfermó ahí también, puede haberse enfermado en el hotel. Pero ese se va a su país, ese no se queda aquí, ese no se va a internar en un hospital. Eso también, esa gente puede venir y se van. Ahora los dominicanos que se infecten no van a coger para España a hospitalizarse, van a venir aquí. Entonces, fíjense cómo está Brasil, un país tan grande, un país está de rodillas también. Ni oxígeno, ni camas, 300,000 y pico de muertos y millones de infectados y sigue ese virus con una variante peligrosísima que está acabando en Brasil, que hasta el régimen está tambaleando, que fue tan exhibicionista de su poder y de todas esas cosas y de su mandato y de la intocabilidad de que no hay virus aquí, eso es un bichito. Imagínense ustedes, ese era el contenido del discurso del presidente de Brasil. Imagínense ustedes. Entonces, República Dominicana, repito, que nos cuida la providencia. Aquí hay como si fuera un relajamiento, no como si fuera, no, hay un relajamiento. Los jóvenes andan como quieran. Aquí la autoridad pasa, ve los lugares llenos de gente, no usan mascarillas, no hay distanciamiento social y nadie le dice nada. En las calles usted ve a la gente con la mascarilla. Pero en los lugares de esparcimiento, que ya parece que han decidido abrir todos, yo me imagino cómo van a estar estas playas en Semana Santa. Entonces no se pueden poner restricciones en Semana Santa cuando Europa tiene restricciones totales de Semana Santa. Esas cosas, yo creo que el presidente está muy emocionado con la reactivación. Y eso, fíjense como ya hay muchos especialistas, médicos que le preocupa la Semana Santa porque saben a los excesos que se someten los dominicanos en tiempos como estos, de playa, de bebedera de ron, de los ríos. Entonces, imagínense si en tiempo no de pandemia, el problema de los hospitales son los accidentes y los borrachos que llegan con muchísimos escándalos a los hospitales y agreden médicos y personal paramédico. Imagínense en una situación como esta, que venga y reviente como de nuevo este virus, con una de estas variantes, que venga y nos agarre aquí en pleno tiempo de vacunación. Pero es que todavía, aún vacunado 2 veces, dicen los expertos, que el riesgo sigue porque todavía el cuerpo no tiene los anticuerpos necesarios para vencer ese virus. Y entonces, esas cosas tienen que sopesarse, pero el gobierno está como que ya las cosas están pasando o ya la vacuna están aquí, una parte importante, pero esas no son todas las vacunas que se necesitan. Y eso no es garantía, repito, de que no haya problemas. Pero no hay, parece que el presidente básicamente está interesado en la reactivación, que todos queremos la reactivación, pero no hay que apurar las cosas de tal forma que, porque los chiringuitos, como dicen, de las playas, los que venden bebidas alcohólicas y ese tipo de actividades tan propias de la Semana Santa, como las iglesias también, oraciones, las procesiones, ese silencio respetuoso de los caminantes y de las marchadores, no marchadores, sino de los que andan en las procesiones. Y
diríamos, estos tronos que salen en esas procesiones de los santos y de las imágenes religiosas. Uno sabe que esas cosas, pero la misma iglesia sabe que tiene que contenerse, porque el distanciamiento en una procesión es igual, no es lo mismo y en las mismas iglesias. Entonces, aunque sea tal vez hasta un contrasentido decir, señora, le tememos a Dios, pero le estamos pidiendo a Dios que nos cuide y le estamos temiendo al mismo tiempo. Serían como contradictorios, no hay duda de ello. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Ni las quimeras parecen quedar. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Como todos los miércoles, ayer, el doctor Castillo publica en su blog esos trabajos, esas reflexiones de su confinamiento, de ese espacio de reflexión, ese espacio íntimo del doctor Marino Vinicio Castillo, como una gran cantidad de personas de su edad y de menos edad que él, pero que están en edades de mucho peligro por la agresividad del virus, con las personas que estamos en las edades que son, parece, de gran gusto para esa molécula necia, molestosa que es el virus coronavirus. El doctor Castillo, señor, preocupado como todo buen dominicano y todo buen ser humano de formación, de rectitud, de juicio, como yo he dicho, de razón y de palabra, pues ha titulado esta reflexión que ni las quimeras parecen quedar. Una de las secuelas más severas de esta pandemia es habernos colocado al borde, donde termina la esperanza. Es tan fuerte el vacío que se puede entender que no hay espacio, ni siquiera para las quimeras. Se está confrontando una situación especialísima de angustias, tan generalizadas, que nos imponen un cambio de muchas de las expectativas de la vida que la vida brindaba como perspectivas seguras de felicidad. Así se inicia esa reflexión muy sentida y de buen juicio, de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Le insto a que la lean. Bien. Yo quise traer 3 pedidos para el presidente. Hay 2. El tercero, aunque necesite, sigo insistiendo que el presidente mismo tiene que cuidarse del gobierno. He dicho que el presidente debe estar incluso más recogido en su lugar de reflexión, íntimo también, que es su despacho presidencial. No su casa, el despacho presidencial, porque le da la majestad y la grandeza de la presidencia de la República. Y pienso que aunque él está tan interesado en la reactivación como están todos los dominicanos, pero el presidente es el guía, es la referencia moral del país. Y entonces, la esperanza está ahí. Hemos dicho que este es un gobierno esperanzador. Y que el presidente puede estar, aunque hace sus reuniones con sus ministros, pero lo hace fuera del palacio, y van por allá, por San Juan, y van por Azo, y a Puerto Plata, y esas cosas. Esos mismos encuentros fuera del palacio se ven muy relajantes, o muy relajados, pienso yo. Las cosas, yo digo, que tienen que hacerse en el palacio, ahí donde anda el espíritu de Fellito,
o de Fello el de San Cristóbal, porque Fellito no era un hombre sencillo ese. No tenía nada de sencillo ni de diminutivo. De Fello el de San Cristóbal. Ese espíritu que todavía anda ahí, decía el doctor Peña Gómez. O el espíritu de Balaguer. Porque a Balaguer sí es verdad que le gustaba el palacio. Y dirigía su gobierno desde el palacio. Y salía toda la semana, 2 y 3 veces. Pero volvía y regresaba al palacio. Iba al interior y volvía al palacio. Era un referente de eso. O sea, como que el gobierno ejercido así se siente más. Y además se respeta más, pienso yo. Los presidentes cuando salen y andan se relajan mucho. Pero tal vez una observación atrasada mía, numantina, de la época tal vez de los Césares. Pero yo soy de lo que creo en eso. Porque esas reuniones en el palacio crean respeto y hasta temores a los propios jefes del Estado. Y el presidente puede también amonestar ahí y puede señalar y señalar hasta con dureza para hacerse sentir su poder. Todo esto yo lo digo porque desde el principio advertíamos nosotros que el gobierno tiene muchos bisoños, pero tiene mucha gente que entienden que cada quien es como una islita de pensamiento y que pueden decir cosas y sugerir cosas porque están en democracia y este es un gobierno de apertura, muy abierto, y muy bien. Pero esas cosas, decía yo, y lo decía con tiempo, y me voy a permitir leer lo que escribí, porque ayer, o antes de ayer, un viceministro de Economía, que es uno de esos, diríamos, de esos entornos o de esos centros de pensamiento o de disidencia, por no ponerle nombres más complicados, yo diría, o que complican, nombres que complican, o títulos que complican, no se los voy a poner. Pero ahí es gente que entiende que es del círculo íntimo del presidente, desde el punto de vista del pensamiento, en este caso económico y social. Es gente que yo no sé, porque yo no lo he tratado, no he estado cercano a ellos, pero es gente que puede tener su vocación grupal, de grupo. Mira, esos eran mis temores. Porque, repito, de esa intimidad y de ese tiempo de servicio a su partido y a la candidatura del presidente Abinader, eso iba dejando una especie de relación tan cercana que cualquier cosa que se acercara se veía como casi una intromisión en esa intimidad de ese grupo, de esos grupos, principalmente esos grupos de economistas, de esa área de economía. Entonces, yo, al ver que fijaron al señor Valdés, Héctor Valdés, en el Banco Central, yo mismo pensé, bueno, el presidente ha tomado la mejor decisión, que es un hombre de Estado como es Valdés, con la experiencia y que ha manejado la economía en los últimos 16 años en forma corrida. Tiene la experiencia, la madurez y la información para que el presidente sea cuidado, no velado, no cuidado, porque no es velado, no es con mal velado disimulo que ese equipo anda ahí, no, es para cuidar al presidente y cuidar al país. Pero que yo decía, también esos grupos muchas veces se sienten entonces molestos porque entendían que bueno, ese cargo era para nosotros, porque de ahí es que se dirige la política y teníamos que cambiar todo el modelo. Pero el presidente tomó esa decisión.
Y ese equipo de la gobernación del Banco Central, bueno, está manejando la parte monetaria. Y toma las políticas, las direcciones políticas, de políticas monetarias, política económica, control de precios, de inflación, etcétera, etcétera. Divisa, es decir, el corazón de la estabilidad macroeconómica es el Banco Central. Entonces, yo decía, esas cosas traen celos. Entonces, se ven las cosas con malvelado disimulo, como digo yo. Comienzan a poner muchas veces o trabas o hacer señalamientos. ¿Dónde salió la cosa? Hace 2 días, un viceministro, señor Paveliza, dice, ya la política monetaria está agotada. Porque hay gente como que quiere dejarse oír, voceando para dejarse oír. Un viceministro se ve como que si el gobierno estuviera, cada quien por su cuenta. Salen casi medio centenar de funcionarios a apoyar a un campamento de mercenarios de ONG pagada por gobiernos extranjeros incluso, que quieren forzar al gobierno, al presidente, léase al presidente, para que tome una decisión sobre el aborto. Y que el presidente ya dijo, no, yo me desmarco de eso, porque ya todo el mundo sabe cuáles son mis criterios. Y no me voy a meter en el Congreso, que el Congreso decida, que cada quien decida. Y el Congreso está en eso, parece que incluso va a sacar esos causales del Código Penal. Pero es gente que está abogando por lobbies pedidos por extranjeros. Y esos funcionarios, la mitad del gobierno prácticamente, o los que piensan según los pensadores del gobierno, son los primeros que están adversando o presionando al propio presidente. Eso es increíble. Medio gobierno presionando a su propio gobierno, al presidente en este caso. Un hombre que está actuando de muy buena fe y que lo ha complacido a todos esos clanes familiares de los, diríamos, de los padres fundadores de ese partido. Y que el presidente ha logrado unir todas esas familias políticas ahí, la ha unido y él más o menos está haciendo el papel del liderazgo. Entonces tiene la mitad del gobierno apoyando a esos mercenarios, porque son mercenarios, son ONG pagadas, todo el mundo lo sabe. ¿Para qué? Todo lo que sea, eso es como una especie de ola, una ola que va en contra de todo lo que son, esa gente se asocian a todo lo que sea contrario a la mayoría de. Miren, queremos ir una ola contra la fe, contra Dios, ahí están, contra las iglesias, esas posiciones numantinas de la iglesia, típicas de la Edad Media o de antes de la Edad Media, de las fechas iniciáticas, primaciales del cristianismo, todavía están pensando. La fusión, porque hay que controlar las poblaciones, y la fusión con Haití, y se prestan para todos los lobbies, pagados por gobiernos e instituciones extranjeras. Bueno, pues esa gente está presionando al gobierno. Dentro de todo, ese es el marco en el que está el gobierno trabajando, con adversarios dentro del propio gobierno. Pues el viceministro, el señor Paveliza, dijo que ya la política monetaria está agotada. O sea, otro disidente, pero no vamos a decir que no lo haga por mala fe. Pero puede ser que lo diga también porque ya entiende que el mismo modelo económico que mantiene la gobernación del Banco Central está agotada. Porque eso también es lo que se quiere decir. Ya el modelo Valdés se agotó. Ya tenemos que cambiar ese modelo, hay que cambiar a Valdés. Eso es lo que quieren dejar dicho. Pero no se atreven a decirlo, desde luego. La política monetaria está agotada. El banco respondió hoy, el Banco Central. ¿Y qué le responde aquí? Banco Central niega política monetaria de República Dominicana esté agotada. ¿Usted cree que un gobierno debe someterse a que el propio gobierno, las propias autoridades tengan que confrontarse sin necesidad, cosas que se pueden tratar a nivel
de reuniones ministeriales. Porque ¿qué le cuesta, por ejemplo, al ministro de Economía y a su equipo reunirse con el gobernador, la gobernación del Banco Central, que tiene salones amplísimos y todas las facilidades? Y además Valdés es un hombre abierto, de apertura, y es un hombre que comparte las informaciones. Reúnanse ustedes, mire Valdés, nosotros pensamos que la política económica está agotada. Valdés le puede responder, no está agotada. Por esto y por esto. Bien, y eso se queda a nivel, diríamos, íntimo del gobierno. No, lo hacen para dejarse oír y como para llamar la atención. Entonces el Banco Central tiene que responder públicamente porque son noticias que se han hecho públicas. Entonces el banco dice que la política monetaria se agotó en el país y ya no tiene más espacio para estimular la economía. Esa fue la declaración, básicamente, el núcleo de la información que sirvió el viceministro Paveliza. Dice el banco, estas medidas, todas las medidas que ha tomado el banco, han permitido poner a disposición de los sectores productivos y hogares, a través de las entidades de intermediación financiera, 215,000 millones. Y cita los 82,000 préstamos, un 5% del PIB, ese es financiamiento, la implementación de un programa de expansión monetaria, el más amplio de la región de Centroamérica y el Caribe. Siguiendo el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del FMI, que el sector privado, dicen ellos, que las tasas de interés se reduzcan en más de 300 puntos básicos. Por esa inyección monetaria se redujeron las tasas. Para que se mantienen y no se han agotado, logrando contribuir de forma significativa con la reactivación de la demanda interna y la preservación y generación de empleo. Es decir, la economía está generando su empleo, el propio presidente es feliz y anunciándolo él mismo, dando sus picazos y palazos. Y fíjense los funcionarios. Desde el Banco Central tratamos de promover un clima de certidumbre. Usted está oyendo, señor Paveliza. Es decir, en este contexto de incertidumbre que ha vivido un año este país y el mundo, dice el Banco Central con mucha sinceridad, mire, nosotros estamos de crear certidumbre porque estamos viviendo en un ambiente de incertidumbre. Y entonces usted hablando, crea más para que la gente no venga a invertir en este país, porque ¿qué es lo que va a pasar? Usted piensa invertir y un funcionario del nivel de Paveliza dice que ya la política monetaria está agotada. Este país ya, ¿qué es lo que le queda? Ni préstamos, ni créditos, ni inversiones. Aquí lo que queda es hacer impuestos, poner impuestos. La política fiscal ahora es lo que tiene que ver, a poner impuestos para recaudar, para secar al pueblo, como se dice. Pero es que son unos locos. Porque es que no piensan. Decía Lili, son inteligentes, pero no entienden. Adicionalmente, el mayor flujo de inversiones hacia el país contribuirá de forma importante con las políticas promovidas por el propio presidente Luis Abinader, tiene que decir el banco. Contrario a la opinión externada por el economista y viceministro, el Banco Central cuenta con los espacios monetarios suficientes para mantener el estímulo monetario por lo que resta del año, por varias razones. Los pronósticos indican que la inflación convergerá al rango meta del programa monetario de 4% más o menos 1% durante el horizonte de política monetaria. Las expectativas inflacionarias de los agentes económicos están ancladas en torno al valor central de la meta y la economía aún se mantiene por debajo de su capacidad potencial en un entorno de fuertes fundamentos macroeconómicos. Esta respuesta del Banco Central, pero yo la esperaba, porque fíjense y permítanme leer lo que yo escribí en agosto del 2020. Abinader con ojo exacto, felicitando al presidente. Decía en este párrafo: el presidente Luis Abinader ha tomado la sabia decisión de confirmar en el cargo de gobernador del Banco Central a Héctor Valdés Albizu. No es exagerado afirmar que Valdés es el funcionario mejor valorado del gobierno. 15 años, 16 años dirigiendo el Banco Central, la política económica del país. Uno de los más decisivos en cuanto a la comprensión y el conocimiento económico.
de lo que más ha influido en el modo que concebimos la estabilidad macroeconómica. Verdadera pedagogía. El compromiso con la realidad de un intelectual económico con los pies en la tierra. Eso decíamos de Valdés. Ahora, esa decisión del presidente, oiga lo que advertíamos nosotros. Habrá quienes instituyen nuevos enfoques y paradigmas, de la facultad de pensar y ejecutar un modelo de manejo económico distinto, que tienen sus insatisfacciones con las concesiones importantes en la gestión del gobernador. Sin embargo, su conocimiento y su experiencia han sido merecedores de una confianza completa de todos los agentes económicos de la nación y extranjeros. En Valdés, decía yo ahí, más en las actuales circunstancias en que tenemos una finanza casi evaporada por la atormentada situación de la hacienda pública, consciente de las controversias que pueda suscitar el equipo técnico que siempre ha estado con el hoy presidente, me preocupa que se pretenda no privarse de retomar para su cuenta los preceptos que consideren para cumplir con la función de auxiliarle al presidente. Recuerdo que Valdés hubo de refutar por sorprendentes las declaraciones del ministro de Economía, Isidoro Santana. Eso fue compañero en el gobierno de Danilo Medina, quien provocó una ruptura de la interioridad con un juicio polémico y carente de pertinencia. Eso es lo que está pasando, con juicios carentes de pertinencia. Eso es lo que realmente da pena que pasen. Pero yo soy un simple comunicador, no soy economista. Y quizás por algunas experiencias que uno tiene, advertíamos al presidente de esa situación, de esas imprudencias. Ojalá sea nada más ese caso y que eso no se multiplique o se haga sentir más luego. Porque hay gente que está disgustada, uno lo sabe. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.